Bienvenido, Daniel, un gusto saludarte. Muchas gracias y bueno, un saludo a la audiencia. A ver, ¿qué es la estanflación? La estanflación es, habitualmente nosotros hablamos de inflación y a veces de estancamiento, ¿no? Y eso se entiende muy fácil, ¿no? Inflación, bueno, no hace falta explicar demasiado. No, acá los argentinos. Tal cual. Y estancamiento, digamos, es una cuestión, digamos, que tiene que ver con, digamos, con caída de la actividad y que no pega el rebote. Bueno, cuando hablamos de estanflación, digamos, es una combinación de esos dos escenarios. ¿Cuál es, digamos, la característica fundamental? Que hay ciertas, la macroeconomía siempre ha sugerido herramientas para atacar la inflación, ya muchas, básicamente cerrar la canilla de la emisión monetaria, y para el estancamiento, digamos, trabajar muchas veces sobre lo que es la política de demanda agregada, o sea, impulsar, digamos, de alguna manera la economía a través de ciertas medidas de incentivos para salir. El problema cuando vos tenés un escenario donde se combina el estancamiento y la inflación, como es el nuestro, es que si vos aplicás estrictamente las políticas, digamos, para atacar la inflación, afectas el estancamiento. Y al revés, aceleras la inflación. Entonces, digamos, la salida para un escenario de esta inflación es lo que se llaman políticas de oferta. O sea, mejorar la competitividad de las empresas, poniéndole un título sencillo. O sea, atacar la política impositiva, la regulatoria, digamos, de alguna manera, digamos, generar un marco institucional mucho más estable, digamos, medidas de largo plazo. Con lo cual, en el corto plazo hay que tomar medidas remediales, porque lo otro lleva tiempo. ¿Y hay, digamos, oportunidades en un escenario de estanflación? Esto ya metiéndonos en la charla encuentro que va a haber el martes en la Cámara Empresarial. Exactamente. El martes, digamos, van a exponer, digamos, dos profesores de la Facultad de Ciencia Económica por este evento organizado por la Cámara, que son, digamos, el profesor Gustavo Metilli, cuya especialidad son los costos, digamos, y también el profesor Camilo Granel, cuya especialidad son las finanzas. ¿Por qué, digamos, qué es lo que incentiva o motiva este tipo de encuentros? El cambio de escenario. O sea, digamos, esto no significa ningún posicionamiento político, ninguna valoración. Ninguna valoración. Simplemente vos venís con una alta inflación, digamos, y se reduce la tasa de inflación. No quiere decir que la inflación sea baja, significa que cambia la tasa. Y con lo cual a las empresas le cambia totalmente el escenario. Porque con una alta inflación, ¿qué es lo que ocurre? Todos los problemas que tienen que ver con eficiencia y costos quedan debajo de la alfombra. Digamos, se resuelven con un ajuste, digamos, de precios y vamos yendo. Pero ¿qué pasa cuando se reduce la tasa de inflación? Todo eso que ocultaste bajo, digamos, bajo la alfombra, por llamarlo de alguna manera, emerge. Y nosotros lo vemos en la realidad, digamos, del día a día. Digamos, ¿qué pasa? Viste que hay movimientos, por ejemplo, de locales, o sea, de establecimientos que cambian de lugar, reacondicionamiento de tamaños de planta, asociaciones. Entiendo que si no haces los números finitos en un escenario donde baja la inflación, a la empresa se le puede complicar. Exactamente. Y fundamentalmente, y por eso estos dos expositores van a trabajar sobre la línea de costos, digamos, y sobre todo lo que va a enfatizar Metilli va a ser cuáles son las herramientas que puede utilizar un empresario como para atacar ese frente. Y por el otro lado, Camilo se va a concentrar esencialmente en lo que es el manejo del capital de trabajo, que en este escenario es crucial. Cuando hablas de material de trabajo, ¿qué hablas? ¿De equipamiento y mano de obra? No necesariamente, digamos, que el capital de trabajo estamos hablando del capital que necesitas para funcionar. Un buen manejo de caja, digamos, sobre todo en un escenario, viste, en donde las tasas de interés están bajando y entonces digamos, hay que ser muy preciso en ese tipo de manejo, digamos, en el manejo de tesorería en general, esas cuestiones se vuelven cruciales.
digamos. Entonces, hay herramientas que en una alta inflación vos no la utilizás o la menospreciás, pero en un escenario donde ya contás los pesos, por llamarlo de alguna manera, eso es importante. Aparte tenemos que notar, digamos, también la coyuntura, digamos, monetaria actual, y digamos, monetaria y cambiaria, con este tema, digamos, de un dólar relativamente estancado, a partir de las políticas que sean, digamos, no importa, digamos, pero de vuelta, la evidencia muestra un dólar, y eso también, digamos, implica, digamos, que las salidas tradicionales que tomaba un ahorrista o una empresa para defender su capital, también entra en crisis. Entonces, ¿qué hacer en ese escenario? Interesante, digo, porque es muy atractivo, peligrosamente atractivo, digo, si no tomás las precauciones del caso, esto de que con la inflación obviamente no nos beneficia a nadie, pero la empresa en un periodo de inflación, si descuidaste algo este mes, se lo agregás al otro. Ahora, cuando la inflación no está, o por lo menos baja, hay que ser mucho más, tenemos que estar mucho más ajustados, porque en definitiva, digo, si no la competencia puede hacer el trabajo que yo no hago, tengo que cobrar más lo mío, me gana la competencia. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso, y precisamente este ciclo, digamos, en realidad es un ciclo. Ahora, la primera iniciativa tiene que ver con esto. La segunda tanda, que después va a anunciar la Cámara, va a tener que ver con todo el fenómeno de transformación digital y todo el e-commerce, digamos, que es una competencia muy dura que enfrenta, que enfrenta, digamos, nuestros establecimientos locales. No vale aclarar mucho, pero digamos, gran parte de la población ha realizado compras por la vía digital, y eso es bastante importante. Fíjate que en este escenario, por ejemplo, es muy importante el manejo de los costos logísticos. Digamos, se vuelve casi una herramienta fundamental para plantear para manejar en este contexto. Correcto. Salgamos de lo que va a pasar el martes a las 9 en la Cámara Empresaria. Esta inflación, desafíos y oportunidades. ¿Cómo estás viendo el panorama? Bien, a ver, hay varias cuestiones. O sea, digamos, las condiciones iniciales, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se proyecta. En las condiciones iniciales, digamos, claramente, los grandes perjudicados, digamos, del cambio de sistema han sido las personas que tienen un ingreso fijo, fundamentalmente los jubilados y aquellos que perciben una renta. ¿Por qué? Bueno, digamos, porque había una inflación reprimida muy elevada que, bueno, se transparentó en el primer cuatrimestre de este año y diciembre, ¿no? Digamos, ¿iba a saltar? Sí, probablemente si hubiese sido Massa el presidente, hubiese saltado de otra manera, pero hubiese saltado porque, digamos, vos no podés esconder una emisión monumental debajo de la alfombra. Entonces, Milei optó por un determinado mecanismo, tuvimos ese efecto quienes percibimos un ingreso fijo. Está bien y, digamos, es un hecho, digamos. Lo que yo siempre me pregunto, y es contrafáctico, si esto se podría haber hecho de otra manera sin tanto sacrificio para los que tienen un ingreso fijo, justamente. Yo entiendo que siempre hay alternativas, pero bueno, digamos, depende de la decisión estratégica que vos tomás. Yo entiendo que lo que puso Milei como prioridad es cortar el flujo monetario, de tal manera, espurio, ¿no? Y que, digamos, es como una operación, digamos, que haces, digamos, te bancás la infección o cortás de una, digamos. Él optó por un mecanismo de shock. Se podría haber tomado distinto, yo entiendo que se puede haber tomado de forma distinta, pero también, digamos, es una medida aceptable en un contexto de emergencia, porque eso es lo que, digamos, muchas veces se pierde de la noción. Era emergencia, no es una cuestión, digamos,
que vamos yendo, vamos transitando, tenemos la inflación americana de justo del 10%, nosotros teníamos una inflación galopante y seguimos teniendo una inflación muy fuerte. Entonces, esas condiciones iniciales generó lo que tiene que, digamos, y ahora vamos a lo que va transcurriendo, digamos. Yo entiendo que lo que persigue el gobierno, que no necesariamente yo estoy de acuerdo, sino trato de describir, es de alguna manera que en el flujo, digamos, de los meses, digamos, presiona hacia la baja la tasa de inflación a efectos que se vaya produciendo paulatinamente una recomposición de los salarios reales y las jubilaciones. O sea, digamos, el problema de vuelta es el tiempo. O sea, digamos, mucha gente no tiene ese tiempo para hacerlo. Entonces, lo que necesitamos, digamos, en ese contexto es que la actividad económica empiece a despegar. O sea, el componente de tanta inflación, el primer componente tiene que salir. Para que eso salga, digamos, tienen que ocurrir, digamos, 3 o 4 cuestiones. Uno, que se tiene que profundizar la política de desregulación. O sea, las empresas tienen que ser más libres. Por ejemplo, digamos, viste que crearon un ministerio, digamos, encabezado por Sturzenegger. Bueno, recientemente, digamos, para ejemplificar el grado de la maraña, ayer o antes de ayer, no recuerdo cuándo fue el día específico, se sacó una resolución que afecta al mercado asegurador. Bueno, ¿qué es lo que ocurría hasta ese momento? Digamos, una empresa, una aseguradora, diseñaba un nuevo producto, digamos, como cualquiera, digamos, como una verdulería, nada más que una compañía aseguradora, y ¿qué tenía que hacer? Mandarlo a la superintendencia, y la superintendencia tenía que aprobar el nuevo producto. Costos. Más caro. ¿Quién lo pagaba eso? El consumidor. El usuario, claro. Lo mismo con el mercado de guarda. Bueno, hay muchas actividades, muchas cuestiones del mercado aerocomercial. Bueno, sucesivas medidas chiquititas. Vos, por ejemplo, ten en cuenta que todas las empresas, digamos, que comercializaban productos en supermercados tenían que mandar a la Secretaría de Comercio las etiquetas. O sea, digamos, cuestiones... Cosas muy burocráticas que podrían evitarse. Exactamente. Lo mismo con los registros del automotor. O sea, digamos, hay muchos trámites, muchos costos que inciden. Ahora, eso es una instancia. Para mí es muy importante eso. En mi opinión, eso es lo clave para que despegue la oferta. El segundo elemento es el tema fiscal. El tema fiscal en el lado de los ingresos. Y del lado de ingresos desde el punto de vista de las empresas y de las personas. Yo creo que ahí falta. Digamos, falta en el sentido, digamos, que tiene que haber una reforma fiscal más integral. Digamos, ahora se va a eliminar el impuesto país, pero no es lo único. O sea, hay muchos impuestos distorsivos, tendría que ir un sistema mucho más simple. De entre 4 y 5 impuestos representan aproximadamente el 80% de la recaudación y sin embargo hay 165 claro. Impuestos. Digamos, entonces, sí. Todo costo. Bueno, nos has dado un panorama, seguiríamos charlando por supuesto, Daniel. Yo creo que podríamos charlar en un tiempito a ver, digamos, qué ha mejorado, qué no ha mejorado, pero la invitación para los, empresarios, pequeños o medianos, digo yo, ¿no? Exactamente. Cualquiera que tenga interés digamos, en esto que tiene que ver con las finanzas y los costos. Exacto. Esta inflación, desafíos y oportunidades, el martes a las 9 de la mañana en la Cámara Empresaria. Gracias, Daniel. No, muchas gracias. Daniel.